El Evangelio. El Evangelio es simple, pero a nosotros nos gusta complicar las cosas. Hay gente que critican a Billy Graham. Ustedes saben quién es Billy Graham. Y una de las críticas, hay muchas críticas, pero una de las críticas es que sus mensajes son no profundos, son superficial. Y él respondió, claro que tienen que ser superficial, tiene que ser simple, porque el Evangelio es simple. Y toda la multitud de gente que me están oyendo, dice Billy Graham, tienen que oír la simpleza del Evangelio. El Evangelio es simplemente que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio. Billy Graham también dice, yo predico el mismo mensaje cada vez que predico. Cristo y la cruz es lo central. Ese es el mensaje mío. Cambio las ilustraciones, cambio la introducción y cambio la conclusión, pero el cuerpo del mensaje es el mismo. El Evangelio de Cristo Jesús. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Romanos capítulo 1, del 1 al 3 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio de Dios. Lo central en el Evangelio es Jesucristo. Y esa es la base. Cuando tú y yo salimos a la estación de gasolina, cuando vamos al trabajo, cuando vamos a la farmacia, cuando vamos para la casa, cuando nos encontramos con un amigo y tú le empiezas a hablar de evangelismo o a evangelizar a la persona, lo central es Jesucristo. Eso es lo central del evangelismo. La segunda cosa que podemos ver en el verso 5 es que Jesús es el que prepara un lugar para un encuentro divino. Fíjate lo que dice el verso 5. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar. ¿Cuál es el lugar? El que sea. Yo no sé si les hice el cuento una vez que yo estaba viajando en un avión, no sé ni para dónde iba, no sé ni para dónde, yo creo que venía para acá, y estaba, y el Señor siempre usa los momentos cuando tú estás más cansado para darte las oportunidades, yo creo. Yo estaba cansadísimo y estaba leyendo un libro, no me recuerdo tampoco el libro, pero era un libro que hablaba de Jesús. Y me levanté para ir al baño y dejé el libro con la portada hacia abajo. Y cuando regreso, estaba la vecina mía, la señora que estaba, había un asiento vacío y la señora, y andaba haciendo así. Y entonces dice, oh, perdóname, ¿está bien si leo el libro? Y yo dije, oh, seguro. Y entonces la señora se pone a hablar y dice, me empieza a decir que ella venía a Kansas City porque su hija mayor se había muerto de cáncer y ella quería estar ahí con, no, la otra hija le dijo, ven a pasar unas vacaciones y tratar de recuperarte. Pero yo he pensado, yo tengo que hablar con un pastor. Yo no le dije que yo era pastor, pero me dijo, yo tenía que hablar con un pastor. Y entonces yo le dije, ¿y por qué? Y dice, porque yo me he quedado pensando, después de la muerte, ¿qué pasa? Hermanos, eso es una pregunta que Dios preparó ahí para mí. Ahora yo, como siervo del Señor, puedo decirme yo solo, oye, ¿verdad que estoy cansado? Déjame dejar que la señora esa averigüe eso con otra persona y me voy a dormir. Porque si Dios quiere, Dios le va a contestar esa pregunta con otra persona, pero no conmigo. Esa es una respuesta, pero es una mala respuesta. Entonces empezamos a hablar y yo al fin le pregunté a la señora,
que si había algún momento en su vida que ella había aceptado a Cristo como Salvador personal. Y ella me dijo que sí, pero yo me quedé pensando, si ella aceptó a Cristo, ¿cómo es que no sabe la respuesta? Entonces estuvimos hablando el resto del viaje, pero el punto es este: Dios prepara un lugar para la evangelización. ¿Cuántas veces nosotros oramos? Y yo soy uno de ellos que a veces oro de esta manera y dice: Señor, si es tu voluntad, deja que yo me encuentre con alguien para hablarle de Cristo. Eso es una mala oración. Preguntarle al Señor si es tu voluntad. Ya el Señor dice que no es la voluntad que nadie se pierda. Y también el Señor ha dicho que todos nosotros no somos evangelistas, pero todos nosotros tenemos que evangelizar. Y tal vez tú dices, bueno, es que yo no tengo la facilidad de hablarle a otra persona de Cristo. Moisés trató eso. Moisés era gago. Y Dios le dijo, bueno, te voy a poner una voz, y le puso al hermano a que hablara con él. Yo no he tenido hermano, yo nada más que tengo una hermana. Si me pone la hermana que hable conmigo, pues yo confío en ella. Yo no sé si mis dos hijos confiarían en uno que hable por el otro. Yo prefiero hablar por mí mismo, ¿no? Y entonces cuando Dios te prepara algo es para que tú y yo hablemos. ¿Dónde fue tu encuentro divino con Jesús? Tú y yo que estamos aquí hemos tenido un encuentro divino. Para mí fue el 11 de enero de 1978 en la casa de mi hermana. Ahí yo reconocí que yo era pecador y acepté a Cristo como Salvador personal. ¿Dónde fue el encuentro divino para el etíope eunuco? Fue mientras viajaba sentado en su carro y leía al profeta Isaías, y Felipe, obedeciendo el llamado de Dios, fue y le explicó lo que estaba leyendo y lo que significaba. ¿Dónde fue el encuentro divino para el apóstol Pablo? Fue en el camino a Damasco, mientras él iba persiguiendo a aquellos que seguían a Cristo. ¿Dónde fue el encuentro divino para el ladrón colgado en la cruz al lado de Jesús? El encuentro divino y la promesa de vida en el paraíso fue ahí mismo, al lado de Jesús. Lo importante es que tú puedas marcar un lugar cuando tú tuviste un encuentro divino con Jesús. Porque yo te aseguro que van a haber momentos en tu vida espiritual donde Satanás va a venir a sembrar las semillas de duda. Y cuando esos días lleguen, tú puedes apuntar con el dedo y decir: Satanás, yo entregué mi vida a Jesucristo en tal y tal lugar. Porque esos días llegarán. Eso es la segunda cosa. No sé, creo que es la segunda cosa, ¿no? Ya se me pasó. La tercera cosa: Jesús busca a las personas para un encuentro divino. El verso 5 dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo. Él busca a las personas, igual que trajo a la señora esta al lado para que yo le hablara. Él busca a personas para testificar. Y eso está cumpliendo, por cierto, lo que dice el capítulo 19 y verso 10, donde dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Has estado tú, he estado yo, buscando almas perdidas en esta semana. Están por donde quiera. ¿Cómo le podemos hablar a ellos de Cristo? Y naturalmente hay maneras de hacerlo. Yo espero que ustedes pues aprendan diferentes mecanismos, técnicas de cómo compartir las buenas nuevas con otras personas. Porque la manera que lo hacemos ha cambiado un poco con el mundo que está cambiando. Pero el mensaje central